Alejandro Romero estaba sentado solo en la sala de preparación de la tripulación del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. El reloj marcaba las 5:42 de la mañana. Afuera, más allá del ventanal, todavía era de noche. Los aviones esperando despegar yacían inmóviles bajo la luz amarillenta como enormes bestias dormidas. Se ajustó la corbata frente al espejo. Su rostro experimentado, con ojos color ámbar agudos, mostraba ahora marcas visibles de noches de insomnio interminables. Alejandro Romero, de 52 años, era un piloto veterano de la Aerolínea Nacional de España Aerosol. Fue nombrado Piloto del Año en 2016. Más de 18.000 horas de vuelo, sin un solo accidente, sin un solo fallo técnico que recayera sobre su responsabilidad personal. Pero nadie sabía que dentro de ese hombre silencioso y correcto habitaba un corazón que sangraba. El mayor dolor de su vida, un dolor que nadie podía entender, era la muerte de su única hija, Ana Romero. 5 años atrás, el vuelo Bilbao-Frankfurt explotó en el aire, apenas 8 minutos después del despegue. Entre las 167 víctimas estaba Ana. Era la jefa de cabina en ese fatídico vuelo. La investigación se prolongó casi un año, pero terminó en la oscuridad. Se sospechaba terrorismo, pero no había pruebas suficientes, ni hubo nadie acusado. Alejandro rogó participar en la investigación, pero todos sus intentos fueron rechazados. El sistema judicial conservador y las autoridades aeronáuticas cerraron el caso con frialdad, como un accidente técnico de causa indeterminada. Pero Alejandro sabía que algo había sido ocultado, y no podía olvidar un rostro. El rostro de un hombre extraño presente en el aeropuerto de Bilbao aquel día. Un hombre que Alejandro alcanzó a ver fugazmente en una imagen filtrada de las cámaras de seguridad del informe. Rostro anguloso, ojos afilados como cuchillas, y un tatuaje de calavera con una serpiente enrollada detrás de la oreja derecha. Ese hombre desapareció después de la explosión. Unos golpes secos en la puerta lo sobresaltaron. «Alejandro, ¿puedo pasar?», preguntó una voz masculina desde el otro lado. Abrió la puerta. Era Leonardo Morales, el copiloto de ese día. Un hombre 10 años menor que él, de carácter alegre, siempre contando chistes, pero experto en lo técnico. Leonardo guiñó un ojo. Madrid-Barcelona. Vuelo matutino, todos los asientos ocupados. Esperemos que nadie se maree con el café y pida abrir la puerta a mitad del vuelo. Alejandro asintió, forzando una leve sonrisa. Yo me encargo del checklist. Ambos salieron, caminando por el pasillo que conducía a la zona de embarque. Alejandro suspiró para sí. Cada vez que entraba en la cabina, era una batalla interior. Amaba su profesión, pero las heridas no sanaban jamás. Todo era resistencia. El vuelo de hoy tenía el número AS294, un Airbus A320-200, lleno de pasajeros, en su mayoría nacionales, algunos extranjeros. Era verano, así que había muchos niños, mochilas, bullicio desde que subieron a bordo. Alejandro y Leonardo completaron las revisiones de rutina. Sistema de navegación, respuesta de radar, presión en cabina, tanque de combustible, luces de señalización, palanca de control. Todo en orden. Alejandro habló suavemente por el intercomunicador. Cabina lista, esperando señal desde tierra. En ese momento, un sonido extraño se filtró por los audífonos. Un susurro, como proveniente de otro mundo. He colocado el dispositivo debajo de la 116C. Igual que en Bilbao. Alejandro contuvo la respiración al instante. Giró de inmediato hacia Leonardo, pero su compañero seguía concentrado revisando el panel de controles. ¿Escuchaste algo?, preguntó en voz baja. ¿Qué cosa?, frunció el ceño Leonardo. Nada. No importa, Alejandro negó con la cabeza, pero su corazón latía desbocado.
Esa voz, ese tono, era inconfundible, y en su mente apareció, con nitidez insoportable, la imagen de aquel hombre con el tatuaje, su voz grave, áspera, con una vibración característica. No había forma de confundirla. Alejandro se levantó, caminó fuera de la cabina, avanzando lentamente por el pasillo del avión. Sus ojos escudriñaban cada rostro, cada fila de asientos. Al llegar al asiento 16C, se detuvo. Sentado allí había un hombre alto, delgado, con una chaqueta de manga larga a pesar del verano. Su rostro era pétreo. No miraba a Alejandro, solo observaba su reloj con fijeza. Alejandro se agachó, fingiendo revisar el bolsillo de seguridad bajo el asiento 16D. En esa fracción de segundo, logró ver claramente. La manga derecha del hombre se había subido unos centímetros, dejando ver una línea de tinta negra pegada a la piel. Alejandro regresó a la cabina. Leonardo dijo con la voz tensa como un hilo a punto de romperse: «Propongo retrasar el despegue. Posible fallo técnico». Leonardo frunció el ceño. «¿Estás seguro? Todo el sistema está perfecto. Asumo la responsabilidad». Sin esperar respuesta, Alejandro tomó el radio y contactó con la torre de control. AC Edition 94. Solicito retrasar despegue. Motivo: verificación técnica adicional. La señal desde tierra respondió con algo de desconcierto, pero aceptaron. El vuelo fue detenido. Los pasajeros empezaron a inquietarse. ¿Qué demonios pasa? ¿Nos van a dejar aquí parados? Tengo una reunión a las 9. Una joven llamada Marina Alarcón, sentada junto a la ventana en la fila 15, comenzó una transmisión en vivo por redes sociales. Otro maldito amanecer con aerosol. El piloto acaba de anunciar un retraso por fallo técnico. O sea, nada concreto. Lo voy a grabar todo. La tripulación comenzó a impacientarse. La jefa de cabina, Valentina Ruiz, una mujer seria de mediana edad, entró a la cabina. «Alejandro, ¿qué está pasando? Los pasajeros están molestos. ¿Tienes pruebas de algún fallo?» Alejandro negó con la cabeza. «No hay prueba concreta. Es intuición». «¿Intuición?» Valentina abrió los ojos. «¿Me estás tomando el pelo?» Alejandro la miró directo, con firmeza en la mirada. «Yo me hago cargo». En redes sociales comenzó a circular el hashtag Alejandro Irracional. Un pasajero de cabello rizado, nacionalidad marroquí, se levantó furioso desde la fila 17. «Esto es racismo puro. No somos terroristas. Tenemos derecho a volar igual que los blancos». Alejandro no respondió, pero cada palabra, cada mirada de odio, le caían como granizo sobre el cuerpo. Otro pasajero, Tomás Delgado, empleado bancario, sacó su celular y lo grabó. «Este es el hombre que nos retiene, un viejo atrapado en su trauma». Alejandro sintió un nudo en el pecho, pero no cedió. Ese tatuaje, esa voz, no podían ser coincidencia. Mientras tanto, en la torre de control, la coordinadora Paula Sánchez habló con fastidio por el intercomunicador. «AS Duentos 94. Esta es la tercera vez este mes que el capitán Romero retrasa un vuelo por intuición. No me hagan redactar otro informe». Leonardo se volvió hacia él. «Alejandro, sé que viviste una tragedia, pero debemos guiarnos por datos técnicos, no por corazonadas». Alejandro murmuró como una plegaria final. «No puedo repetir el mismo error». Todo el avión quedó en silencio, y en sus ojos la imagen de Ana volvió a aparecer. Su cabello rubio rizado, su sonrisa radiante, y aquella última vez que la vio entrar al aeropuerto de Bilbao, hace 5 años, para no regresar jamás. El murmullo en la cabina de pasajeros se hacía cada vez más fuerte. Algunas personas comenzaban a ponerse de pie, agrupándose en pequeños círculos, hablando en voz alta, grabando videos, transmitiendo en vivo, incluso gritando. Las voces se entremezclaban en el aire cargado como pólvora.
Esto es una irresponsabilidad. ¿Quién le dio derecho a hacer esto? Nos están tomando como rehenes. Alejandro permanecía inmóvil en la cabina, escuchando el ritmo descontrolado de su propio corazón. Leonardo entró después de hablar con la jefa de cabina, Valentina. Se dejó caer en su asiento con un suspiro. Nos estamos convirtiendo en el centro de atención de los medios, Alejandro. Lo sé, respondió Alejandro, con la vista fija en la pista a lo lejos. Asumiré la responsabilidad. Leonardo lo miró, esta vez sin sarcasmo, sino con preocupación. Solo dime qué viste. Alejandro dudó unos segundos. Decidió hablar, bajando la voz como si temiera ser grabado. Escuché una voz, por el sistema de auriculares o cerca de la cabina. Esa voz dijo que colocó un dispositivo debajo de la 116C. Luego mencionó Bilbao. Leonardo se enderezó. ¿Bilbao? ¿Estás hablando de la explosión de hace 5 años? Sí. Alejandro, quizás lo imaginaste. ¿Has considerado que pudo haber sido una alucinación auditiva? Alejandro giró de golpe, sus ojos como cuchillas clavándose en el alma de Leonardo. ¿Crees que estoy loco? No. Lo que quiero decir es... Leonardo se puso nervioso. Me preocupa por ti. Todos sabemos cómo te afectó lo de Bilbao. Pero ahora estás poniéndote en una situación muy peligrosa. Alejandro no respondió. Se levantó y salió de la cabina. En la zona de pasajeros, el ambiente ya se había transformado en indignación. Un grupo de personas había bajado sus maletas al pasillo, apiñándose cerca de la salida de emergencia. Algunos golpeaban la puerta de la cabina, exigiendo hablar con el capitán. La jefa de cabina, Valentina, sudaba intentando mantener el orden. Por favor, señores pasajeros, proporcionaremos información lo antes posible. Les rogamos volver a sus asientos. Alejandro apareció, dirigiendo la vista hacia la fila 16. El hombre allí, el que sospechaba que era el culpable, seguía sentado en silencio. No participaba del caos, sin expresión de enojo, ni curiosidad, ni miedo. Alejandro se acercó a Valentina y le habló en voz baja. Por favor, asigna a un tripulante masculino cerca de la 116C. No expliques nada, solo que observe. Valentina lo miró de reojo, desconfiada pero sin objetar. Alejandro, estoy perdiendo el control aquí. Y si esto solo es una falsa alarma, tú sabes bien las consecuencias. Lo sé. Solo hazlo. Un joven auxiliar de vuelo, Esteban Cortés, se acercó simulando revisar el compartimento superior de equipaje. Luego se sentó discretamente en el asiento 16C. Observaba al hombre de 16C con atención. Alejandro regresó a la cabina. En su teléfono, las redes sociales estallaban. Un video se viralizaba, mostrando a Alejandro caminando por la fila 16, mientras un pasajero gritaba, «Usted está discriminando a los árabes. Es un racista». En el video, Alejandro no respondía, solo caminaba en silencio, y ese silencio fue interpretado rápidamente como el escalofriante silencio de alguien con poder sin supervisión. La cuenta oficial de Aerosol era inundada por comentarios furiosos. «Saquen a Alejandro Romero del aire. No quiero que mi vida dependa de las emociones de un viejo que perdió a su hija. Si tiene problemas psicológicos, ¿por qué lo dejan pilotear?» En la oficina central de operaciones, en la planta baja, la directora de comunicación de la aerolínea, Isabel Torres, no paraba de recibir llamadas de la prensa. No tenemos una declaración oficial aún. Sí, estamos revisando la situación internamente. No es un acto de discriminación racial. La controladora de tierra, Paula Sánchez, murmuró a su colega. Alejandro Romero va a enterrar a toda la compañía con él. En el avión, tras casi 20 minutos de retraso, el ruido no disminuía. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Valencia
comenzó a corear consignas de protesta, convirtiendo la cabina en una pequeña manifestación. Un pasajero mayor, Manuel Ortega, gritó: «Tenemos derecho a saber qué está pasando». Alejandro salió una vez más. Esta vez no caminó por el pasillo, sino que se plantó justo en medio, frente al asiento 16. El hombre allí levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Alejandro habló con frialdad. «Disculpe, necesito verificar cierta información. Le pido que me muestre su identificación». El hombre frunció el ceño y esbozó una sonrisa sarcástica. «No veo por qué debería hacerlo, capitán». Esa voz era él. Alejandro apretó los dientes. «Usted tiene derecho a guardar silencio, pero yo tengo el derecho de retrasar este vuelo por motivos de seguridad». Se escuchó un clic detrás. Alguien había empezado a grabar en vivo. El hombre del asiento 16C se puso de pie. Era casi tan alto como Alejandro, delgado pero fuerte. Sacó un documento del bolsillo. Pasaporte marroquí. Nombre: Nassim El Haddadi. Boleto electrónico correspondiente. Alejandro lo tomó y lo examinó. La foto coincidía, pero había algo que le hizo saltar las alarmas. En el cuello, por el borde del cuello de la camisa, se veían restos de tatuajes apenas visibles, como si hubieran sido recientemente borrados. Una voz surgió detrás. «Alejandro, por favor, vuelve a la cabina». Era Leonardo. Alejandro devolvió los documentos a Nassim. «Gracias. Puede sentarse». El hombre se sentó sin decir más. Alejandro regresó a la cabina. Leonardo cruzó los brazos. «Llevamos 35 minutos de retraso. Si no hay una orden clara desde seguridad, anunciaré el reinicio del vuelo». Alejandro quedó en silencio. No tenía nada en sus manos, excepto recuerdos. Sus ojos brillaban con una tristeza muda. Leonardo suspiró. «Alejandro, sé que crees estar haciendo lo correcto, pero nadie puede confirmar una voz que solo tú escuchaste». Alejandro se sentó en su asiento. Sentía la garganta amarga y cerrada. Dentro de él, el pasado rugía, trayendo de vuelta escenas lejanas. Ana, el pasillo del aeropuerto de Bilbao, la imagen borrosa de la cámara con el tatuaje de calavera y serpiente. Alejandro no podía, no debía, ignorar esta intuición. Justo cuando Leonardo se preparaba para anunciar el reinicio, una voz sonó por el intercomunicador. «Cabina, aquí el técnico Sergio Ruiz. Estoy revisando la fila solicitada. Detecté algunas irregularidades. Parece haber cables eléctricos bajo el asiento 16C. Necesito verificar más a fondo». Alejandro se levantó de golpe. «¿Qué acaba de decir?» «Hay un cableado extraño saliendo del asiento 16C hacia el suelo. Aún no está conectado a la fuente de energía principal. Podría tratarse de un dispositivo con control remoto. Ya estoy contactando al equipo de seguridad». Los ojos de Leonardo se abrieron como platos. «Mierda». Alejandro salió rápidamente de la cabina. La policía del aeropuerto fue alertada. En menos de 3 minutos, 6 agentes con chalecos antibalas subieron al avión. Nassim El Haddadi fue reducido en su asiento, pero no opuso resistencia. Solo levantó la cabeza una vez para mirar a Alejandro. Le dedicó una sonrisa irónica y luego bajó la mirada. Alejandro estaba de pie en medio de la cabina, completamente rígido. Un pasajero murmuró: «Dios mío». Él tenía razón. Alejandro seguía sin decir palabra. En su corazón, los fragmentos rotos de hace 5 años comenzaban a curarse, pero aún era demasiado pronto para ponerles nombre. La policía escoltó a Nassim El Haddadi fuera del avión en un silencio denso y sofocante. No hubo más gritos, nadie más transmitía en vivo. Solo quedaban las miradas, miradas de asombro, vergüenza y conmoción, dirigidas al hombre que antes habían llamado viejo loco. Alejandro Romero permanecía en su lugar, con los puños apretados, el sudor empapándole el cuello de la camisa,
pero con la mirada firme, sin temblores. Uno de los pasajeros, el mismo que lo había grabado acusándolo, apagó el teléfono sin levantar la cabeza. Marina Alarcón, la joven que transmitía emocionada minutos antes, murmuró a quien tenía al lado: «Estuvimos a punto de morir». El avión fue acordonado, los pasajeros evacuados. Toda la tripulación fue requerida para redactar un informe escrito. Alejandro bajó por la escalera de emergencia, cruzando un pasillo especial que conducía a la sala de espera del personal técnico. Afuera, patrullas, escuadrones antibombas y un grupo de periodistas ya se habían congregado, bloqueados por una valla de seguridad. Leonardo corrió tras él y, en silencio, colocó una mano sobre su hombro. «Lo siento». Alejandro no respondió. En su mente, una puerta se había entreabierto y una luz helada del pasado se filtraba hacia el presente. Alejandro fue suspendido temporalmente de sus funciones de vuelo para facilitar una investigación interna. Nadie le dijo directamente que había actuado mal, pero las miradas de sus superiores y del departamento legal bastaban para entender el mensaje. No queremos que esto salga a la luz. En la sala de espera de la tripulación, se sentó frente al director de recursos humanos de la aerolínea, Fernando Cebrián, un hombre calvo, de voz siempre suave, como abogado en plena defensa. «Alejandro, nadie niega que detectaste algo inusual, pero tu acción, desde el punto de vista del protocolo, fue extralimitada, especialmente sin pruebas concretas, al momento de detener el vuelo». Alejandro asintió lentamente. «¿Sabe a quién perdí en el caso de Bilbao?» Fernando vaciló, luego respondió: «Lo sé. Ana Romero. Una pérdida enorme. No puedo permitir que eso ocurra otra vez». Fernando suspiró, sacando una carpeta de cuero. «Serás temporalmente retirado del servicio de vuelo durante 30 días, para una investigación completa. Te recomendamos que descanses. Todos los detalles técnicos serán revisados en coordinación con la policía». Alejandro cerró los ojos. En la oscuridad, la imagen de Ana volvió. Su sonrisa en el día de graduación, el brillo en su mirada cuando usó por primera vez el uniforme de jefa de cabina. Aquella vez, él le dijo: «Volarás lejos, Ana, más lejos de lo que yo jamás volé». Y ella voló, para siempre. Después de salir de las oficinas de la compañía, Alejandro condujo hasta una zona restringida del aeropuerto, el área donde se almacenan las grabaciones de las cámaras internas. Un viejo amigo, Martín Gálvez, ahora jefe del Departamento de Seguridad Técnica, lo recibió con un rostro tenso. «Alejandro, ya me enteré. Lo que hiciste fue un bombazo. Necesito ver las imágenes de la cámara de seguridad en la puerta de embarque de la AS-294, el ángulo del asiento 16C». Martín miró por encima del hombro. «No estoy seguro de si debería dejarte ver eso». Alejandro no dijo nada. Solo sacó del bolsillo una vieja fotografía, una imagen tomada del archivo del caso de Bilbao. Un plano borroso de un hombre en el pasillo del aeropuerto, con un tatuaje detrás de la oreja, una calavera con una serpiente enrollada, el símbolo que lo atormentaba desde hacía 5 años. Martín asintió con lentitud. «Sígueme». En la sala de vigilancia, Alejandro se sentó frente a la pantalla. Las grabaciones mostraban a los pasajeros pasando por los controles de seguridad. Cuando Nassim El Haddadi apareció, Alejandro hizo una seña para pausar. Amplió la imagen, ajustó la nitidez. Llevaba cuello alto, pero en un instante fugaz, al pasar por el escáner de metales, el cuello se movió ligeramente. Alejandro contuvo el aliento. Una parte del tatuaje se asomó, muy tenue, pero reconocible, la calavera y el trazo curvado de una serpiente enroscada. Alejandro se levantó de golpe de la silla. «Es él». Martín frunció el ceño. «¿Estás seguro?». Alejandro sonrió con amargura.
¿Cuántas veces me has hecho esa pregunta, Martín? Te dije que era él hace 5 años. Nadie me creyó. Martín permaneció en silencio. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, marcando aún más las arrugas profundas. Alejandro volvió a su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. El lugar era tan silencioso que el tic-tac del reloj parecía golpearle los oídos. Se quitó la corbata, dejó el uniforme y fue hacia un armario de madera, de donde sacó una vieja caja de lata. Dentro conservaba los objetos de Ana, una foto familiar, la placa con el nombre A. Romero, un cuaderno azul y un pañuelo que ella usaba, todavía con un tenue aroma a perfume. Abrió el cuaderno. En la primera página, Ana había escrito: «Lo único en que se puede confiar en el cielo es en uno mismo. En tierra firme está papá». Alejandro se desplomó en el suelo, abrazando el cuaderno. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no salían. Esa frase atravesó la capa de hielo que él mismo había construido durante 5 años. Había vivido como un autómata, correcto, metódico, sin errores. Pero hoy había violado el protocolo, había desobedecido para hacer lo que su hija siempre creyó que él haría. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron titulares en portada: «Vuelo AS-294 retrasado por sospecha de bomba. Policía encuentra dispositivo electrónico sospechoso bajo asiento de pasajero». Sin embargo, los medios también lanzaron críticas contra Alejandro. El capitán Romero se negó a despegar por intuición. El peligro de dejar nuestras vidas en manos de un hombre atormentado por el pasado. Piloto o vidente. Su rostro apareció en la portada de un tabloide sensacionalista. Debajo, el pie de foto decía: «Alejandro Romero, quien perdió a su hija en el caso Bilbao, ahora es el centro de la polémica. ¿Héroe o paranoico?». Estaba sentado en una pequeña cafetería cerca de su casa. El camarero, un joven llamado Carlos Mena, lo reconoció y se acercó, titubeando. Usted es Alejandro Romero, ¿verdad?» Alejandro levantó la vista. Carlos se sonrojó, bajó la cabeza. «Yo lo siento por lo que dicen. Mi tío trabaja en control de tráfico aéreo. Me dijo que si no fuera por usted, ese vuelo no habría vuelto». Alejandro asintió levemente, la mirada perdida a través del ventanal. El cielo estaba despejado, pero dentro de él las nubes seguían pesando. El precio de hacer lo correcto, a veces, es que el mundo entero te dé la espalda. Por la tarde, Alejandro recibió una llamada de su hijo, Miguel Romero, profesor de secundaria en Granada. «Papá, ¿estás bien?» «Sigo vivo», respondió Alejandro con voz seca. Miguel guardó silencio unos segundos, y luego dijo, con voz baja como si temiera que el viento se la llevara: «En el colegio, alguien me llamó el hijo del loco. Estuve a punto de golpearlo». Alejandro cerró los ojos, exhalando un largo suspiro. «No lo hagas. No vale la pena». «No, papá. Tú no lo entiendes. Ellos piensan que estás obsesionado, que arruinaste toda una aerolínea. Pero yo sé que no lo hiciste por ti». Alejandro tenía un nudo en la garganta. No podía decir una sola palabra. «Perdón por haberte juzgado antes, por vivir en el dolor. Pero hoy me siento orgulloso». El teléfono guardó silencio unos segundos. Luego Alejandro apenas logró susurrar: «Gracias». Colgó la llamada, pero la pantalla seguía encendida, reflejando su rostro, envejecido, cansado, y por primera vez en muchos años, un poco más liviano. Al día siguiente, Alejandro fue convocado junto a Leonardo y la jefa de cabina Valentina. En medio de la sala había una pizarra blanca, con un diagrama de la cabina del avión. El asiento 16C estaba marcado en rojo. Debajo, una fotografía del objeto sospechoso. El jefe del equipo de investigación de seguridad aérea, Valentín Salazar,
Un hombre corpulento, de voz ronca, se puso al frente. El dispositivo no contenía explosivos, pero es un emisor electrónico inteligente, suficiente para activar cualquier circuito explosivo si hay un receptor compatible en un radio de menos de 30 metros. Alejandro se recostó en la silla, en silencio. Valentín lo miró. Señor Romero, si el vuelo hubiera despegado y el dispositivo emitía la señal en el momento preciso, es muy probable que la cabina de mando quedara inhabilitada, sin control, justo en la etapa más crítica, la de ganancia de altitud. Alejandro asintió levemente sin hablar. Valentina susurró. Tenías razón. Leonardo bajó la cabeza. Su voz se volvió grave. Lo siento. Alejandro siguió callado, pero sus manos, que pendían a los costados, se cerraron lentamente en puños. Valentín continuó. Estamos investigando el origen del dispositivo. No tiene número de serie, ni rastros de importación. Podría ser de fabricación casera. ¿Y el pasajero del 16C? Preguntó Valentina. Nassim El Haddadi. Pasaporte marroquí válido, pero Migraciones detectó indicios de identidad falsa. Ya fue transferido a la Agencia Nacional Antiterrorista. Alejandro alzó la vista hacia la pizarra, al punto rojo en el asiento 16C. Esa mirada lo transportó a una mañana de hace 5 años. Aquel día, Alejandro no tenía vuelo. Ana se preparaba para el trayecto Bilbao-Frankfurt. Él la acompañó al aeropuerto. Se sentaron juntos en una cafetería de la zona nacional. Ana sonreía con entusiasmo, su cabello rizado recogido a un lado. Bebía latte mientras contaba sobre la nueva tripulación. En este vuelo todos son jóvenes. ¿Sabías que hay un pasajero VIP? Un director de cine famoso. Ten cuidado con ellos, bromeó Alejandro. Las celebridades suelen ser complicadas. Ana le dio un leve pellizco en el brazo. Papá, siempre tan negativo. Soy piloto, es parte del trabajo. Antes de que ella partiera, Alejandro le dio un bolígrafo pequeño, con las iniciales AR grabadas. Le dijo, llévalo contigo, y cuando escribas tu diario, recuerda que yo siempre leo entre líneas. Ana sonrió, tiró de su maleta y se despidió con la mano a través del vidrio. Esa fue la última vez que la vio. Ahora, Alejandro estaba solo en una sala de interrogatorios internos. Valentín entró con un café. ¿Quieres? Alejandro negó con la cabeza. Valentín se sentó frente a él. Sé lo de tu hija. Yo también perdí a alguien, un hermano, en el atentado de Atocha, en 2004. Alejandro lo miró fijamente por primera vez. La sensación de que nadie responde es peor que la pérdida misma. Lo entiendo. Ambos guardaron silencio. Esta vez salvaste a más de 100 personas, dijo Valentín. Y quizás encontraste la pista que nadie siguió desde lo de Bilbao. Alejandro no respondió, pero en su mirada apareció algo vivo. Hacía mucho que no se sentía menos solo dentro de sus recuerdos. Esa noche, Alejandro regresó a casa. En el camino, se detuvo frente a una pequeña tienda de impresiones digitales. Le entregó al dueño un USB. Necesito ampliar esta imagen. Alta resolución. La foto fue revelada, nítida hasta las líneas de tinta en el cuello de Nassim. Alejandro la clavó en el corcho de su sala, junto a la foto de Ana. Se sentó en su sillón, observando los dos rostros opuestos. Un ángel, un demonio. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Alejandro contestó. ¿Señor Romero? Sí, soy yo. Habla el capitán Adrián Calvo, de la Unidad Nacional Antiterrorista. Hemos iniciado una investigación ampliada sobre la red vinculada a El Haddadi, y tenemos novedades. Hable. Detectamos que él se comunicó con una IP ubicada en el aeropuerto de Bilbao, 3 días antes del atentado de ese año. Alejandro no respondió. Sus labios temblaron. Además, hay 2 pasajeros del mismo vuelo de Ana, ese año, que están siendo buscados.
Creemos que lo de Bilbao no fue un acto aislado. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, sentía que un hilo de sangre desde el pasado se conectaba con el presente. Una conexión que llevaba 5 años buscando. Al terminar la llamada, salió al balcón. La noche en Madrid era fresca. En lo alto, un avión parpadeaba mientras cruzaba una capa de nubes. Alejandro susurró: «Estoy más cerca, Ana, más cerca que nunca». A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el timbre del teléfono sonando sin parar. Miró el reloj. 06:27. La ventana de su habitación estaba entreabierta. La luz del alba atravesaba las cortinas delgadas, bañando el cuarto de oro pálido. En la pantalla, 18 llamadas perdidas. El último nombre, Miguel Romero. Devolvió la llamada. Al otro lado contestaron de inmediato: «Papá, ¿viste las noticias de esta mañana?». Alejandro negó con la cabeza, voz ronca: «No». «¿Qué pasó?». Te pusieron en televisión nacional, pero no de forma positiva». Alejandro quedó en silencio. Una brisa ligera cruzó el balcón, haciendo temblar la foto de Ana, colgada junto al ventanal. «¿Qué dicen las noticias?», preguntó. Un programa matinal del canal TV24 mostró el video que grabaron en el avión. El momento en que interrogaste al pasajero árabe. Lo editaron justo en la parte donde no decías nada y pusieron a un psicólogo a analizarte. ¿Qué dijo? Que tenías rasgos de paranoia postraumática. Dijeron que actuaste por emociones, no por protocolos. Un periodista te llamó el viejo con complejo de Salvador. Alejandro cerró los ojos. No se sorprendió. Esta vez, la opinión pública llegaba como una avalancha. Encendió su laptop, abrió los titulares principales. El Mundo: Alejandro Romero de héroe aéreo a la obsesión del aeropuerto. Diario 16. ¿Por qué se le permite seguir volando a un piloto que perdió a su hija? Aurora Post: Nassim: el Haddadi sigue siendo sospechoso, no ha sido condenado. ¿Abusó Alejandro Romero de su autoridad? En un talk show nocturno, emitieron una entrevista rápida con un pasajero. Creo que necesita ayuda. Al mirar sus ojos al pasar junto a mí, no vi a un hombre normal. Vi a alguien atrapado en un recuerdo que ya no pertenece a este tiempo. Ese breve clip alcanzó casi 2 millones de vistas en las primeras 12 horas. Los comentarios se dividían en 2 grupos claramente opuestos. Es aterrador que una corazonada personal pueda frenar a cientos de personas. El atentado de Bilbao mató a su hija. Pero eso no le da derecho a condicionar el destino de los demás. Algunos comentarios eran crueles, personales. Alejandro Romero, deberías volar solo al océano y no regresar. Un hombre que no pudo salvar a su hija y ahora pretende salvar un avión entero. Alejandro cerró la computadora. El dolor en su pecho era constante, no por las ofensas, sino por esa última frase, la que reavivaba la impotencia que lo había consumido día tras día durante 5 años. En la oficina ejecutiva de Aerosol, el ambiente estaba a punto de estallar. Isabel Torres, dando vueltas alrededor de la mesa de reuniones, con un fajo de recortes de prensa en la mano, murmuraba entre dientes: «Tenemos que dar una respuesta, ya, de inmediato». El subdirector ejecutivo, Rafael Varela, se pasaba la mano por el cabello, con el rostro tenso como una cuerda a punto de romperse. No podemos seguir respaldando a Alejandro. La presión mediática es enorme. El Consejo de Accionistas exige medidas. Un asistente joven intervino tímidamente. Podríamos emitir un comunicado diciendo que la acción del capitán Romero, aunque no siguió por completo el protocolo, logró salvar. «Cállate», lo interrumpió Rafael. Si la policía no confirma oficialmente que fue un intento de atentado, no podemos afirmar que él tenía razón. Isabel apretó la mandíbula. Estamos hablando de un hombre con 18.000 horas de vuelo,
condecorado a nivel nacional por su contribución a la aviación, y también de alguien que envió 3 cartas solicitando reabrir la investigación del accidente de su hija. Sin éxito, añadió Rafael. Tiene un historial inestable. El silencio se apoderó de la sala. Después de unos segundos, Rafael habló como dictando sentencia. Redacten un comunicado de prensa. Suspensión temporal de vuelo para Romero por 90 días. Usen como justificación la salud y evaluación interna. Eviten usar las palabras psicológico o crisis. Isabel lo miró fijamente y dijo: «Están cometiendo un error». «Estamos protegiendo la marca», respondió él. Alejandro recibió el comunicado por la tarde. Un sobre delgado entregado por un mensajero. Dentro, una hoja impresa con sello rojo. Suspensión temporal del capitán Alejandro Romero por 90 días para cumplir con el proceso de evaluación médica profesional, de acuerdo al artículo 12 del reglamento interno de la aerolínea Aerosol. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. Sobre el escritorio, un libro abierto, un manual sobre ética en la aviación, al cual él mismo había escrito el prólogo. Alejandro miró la portada por largo rato, y luego empujó el libro unos centímetros, alejándolo de su vista y de su mente. Esa noche, condujo hacia las afueras de la ciudad, hasta un bar antiguo llamado El Halcón, frecuentado por pilotos veteranos. Luces amarillas apagadas, música flamenca ronca y el aroma persistente de whisky en el aire. Después de unos tragos, una voz familiar sonó detrás. «Alejandro, no pensé encontrarte aquí esta noche». Era Claudio Jiménez, piloto retirado, quien voló junto a Alejandro más de una década atrás. Su rostro marcado por los años, cabello canoso, pero con una mirada aún afilada. Alejandro esbozó una sonrisa amarga. «Yo tampoco pensé que volvería a este lugar». Claudio se sentó, pidió 2 tequilas. «Ya me enteré. Todo el país lo sabe. Maldita sea». «No están equivocados», dijo Alejandro. «Actué fuera del procedimiento». Claudio rió. «¿Y cuál es el procedimiento que te enseña a quedarte callado cuando sabes que alguien va a morir?» Alejandro guardó silencio. Claudio siguió. «La gente confunde razón profesional con intuición experimentada. Piensan que solo los indicadores técnicos garantizan seguridad y olvidan que es el ser humano quien domina los cielos». Alejandro asintió, llenando su vaso. «Ya no me necesitan. Quizá de verdad es hora de jubilarme». Claudio alzó una mano con fuerza. «No. Si te retiras ahora, te usarán como ejemplo de advertencia. Pero si te levantas y luchas, tendrán que reescribir los libros». Alejandro no respondió. Su copa temblaba ligeramente en la mano, tal vez por la edad o por la verdad que acababa de escuchar. Al día siguiente, mientras los medios seguían repitiendo imágenes suyas con el titular «Intuición o locura», ocurrió algo que nadie esperaba. Un correo electrónico anónimo llegó a todas las redacciones de prensa de España. Asunto: no es intuición, es prueba. Adjunto venían 2 fotografías de cámaras de seguridad. Una mostraba a Nassim El Haddadi en el aeropuerto de Madrid con el tatuaje claramente visible detrás de la oreja. La otra era una imagen del expediente del caso de 2020. Un hombre cerca de la puerta de embarque en Bilbao, con el mismo tatuaje de calavera con serpiente enrollada. En menos de 4 horas, múltiples portales publicaban titulares como «¿Tenía razón Alejandro Romero? El tatuaje coincide con sospechoso de Bilbao. Filtración revela conexión entre pasajero 16C y explosión de 2020». Alejandro leyó la noticia en silencio. No compartió, no comentó, no llamó a nadie. Solo tomó la foto de Ana sobre su escritorio, le quitó con cuidado la capa de polvo y la colocó nuevamente en el mismo ángulo de siempre.
30 días después de su captura, Nassim el-Haddadi escapó. La primera noticia se filtró desde una fuente interna del Ministerio del Interior. Aprovechó un pequeño incendio en la cocina del Centro de Detención Temporal en Guadalajara. Utilizó una hoja de sierra escondida en el zapato para cortar los barrotes y desapareció antes de que las cámaras se reiniciaran. 2 guardias estaban siendo investigados por negligencia profesional. El día que Nassim desapareció, Alejandro regresaba de Granada, donde había visitado a su hijo Miguel. En la pantalla del televisor del hotel apareció el rostro de Nassim, demacrado, con una mirada gélida, y debajo una franja roja parpadeando. Sospechoso de terrorismo escapa de prisión, alerta nacional. Alejandro quedó paralizado. Sintió su corazón caer en un abismo sin fondo. Él había escapado. Estaba vivo. Y volvería. Lo sabía. No porque fuera quien lo denunció, sino por Ana. Porque Nassim sabía que Alejandro era el único que lo había identificado entre la multitud anónima. Ambos ahora eran polos opuestos de un mismo cable, conectados sin posibilidad de retroceso. La noche siguiente, Alejandro recibió un paquete sin remitente, entregado en su casa. Dentro, solo un objeto, el bolígrafo grabado con AR, el regalo que le había dado a su hija antes del último vuelo. Alejandro cayó de rodillas en el suelo, apretando el bolígrafo con tal fuerza que su mano comenzó a sangrar. En la pared frente a él, la foto de Ana. Su mirada parecía observarlo, sin reproche, sin tristeza, solo con espera, como si aún habitara entre 2 mundos, necesitando que él terminara lo que había quedado inconcluso. Alejandro no llamó a la policía. Sabía que lo vigilaban, y también sabía que, si quería acabar con esto, tendría que ir hasta el final por su cuenta. 3 días después, recibió un mensaje anónimo. Solo una línea. Si quieres saber por qué Ana murió, ven al sótano 6 antiguo almacén, aeropuerto de Bilbao. Solo. Alejandro no se sorprendió. Él lo estaba guiando de vuelta al origen, a la explosión, al vuelo maldito. Condujo toda la noche hacia Bilbao. Dejó atrás el bullicio de Madrid y se adentró en montañas calladas, bajo un cielo salpicado de nubes. Al llegar al aeropuerto, estacionó en la zona residencial y caminó por senderos antiguos que solían usar los técnicos. Había volado a Asia y desde ese lugar cientos de veces, cada ladrillo, cada rincón oscuro, le hablaba con la voz del pasado. El sótano 6 era un almacén abandonado. Las luces del pasillo parpadeaban. El aire olía a humedad. Las paredes estaban cubiertas de musgo y manchas de moho. Alejandro avanzaba con cautela, con una linterna pequeña oculta en su chaqueta. Un ruido leve sonó a sus espaldas. Cuando giró, Nassim ya estaba ahí. No tenía arma, solo los brazos cruzados, los ojos brillando como los de una bestia salvaje en la oscuridad. «Viniste solo», dijo él, con una voz grave como un deslizamiento de tierra. Alejandro no respondió. Su mirada estaba clavada en el tatuaje ahora visible, la calavera con la serpiente enrollada, sin más máscaras. «Esa pluma era de mi hija», dijo Alejandro en voz baja. Nassim ladeó la cabeza. Y Ana murió, porque su padre no supo callar a tiempo. Esa frase, como una cuchilla, se clavó directo en el pecho de Alejandro. Dio un paso al frente. Ella era inocente. «Nadie es inocente si se sube al avión que yo elijo», contestó Nassim con una sonrisa helada. «Pero ella fue un daño colateral. Tú, en cambio, eres un riesgo». Alejandro apretó los puños, los labios firmemente cerrados. «¿Por qué te reconocí?», preguntó. «Porque recordaste», respondió Nassim, dando un paso más. Cada movimiento suyo parecía activar una carga invisible. «Miles me han visto, pero solo tú repetiste mi rostro en tu mente durante 5 años.
Eso te hace más peligroso que cualquier policía. ¿Y ahora qué piensas hacer?, Alejandro preguntó, ya sin titubeos, solo con fuego en la voz. Nasim alzó la mano hacia atrás y silbó suavemente. Desde las sombras del sótano, 5 hombres salieron. Vestían de gris, con cabezas rapadas y miradas frías como acero. Uno sostenía una cámara, como si fueran a grabar un comunicado. No somos una organización terrorista como ustedes creen, dijo Nasim. Somos la sentencia. Alejandro soltó una risa seca. Nasim se acercó aún más. Voy a matarte. Pero antes, quiero que sepas que la muerte de Ana fue por mí. Viejo, buena vista, sí, pero ni así lograste detenerme. Los ojos de Alejandro brillaron. Ya hablaste demasiado, dijo. No deberías repetir tus últimas palabras. En un instante, sacó de la manga un transmisor, del tipo que usan los controladores aéreos, y presionó el botón rojo. En 3 segundos, un clic resonó sobre sus cabezas. Las luces se encendieron. La puerta de acero se cerró de golpe. El equipo de operaciones especiales irrumpió. Nasim se sobresaltó, pero ya era tarde. Una bala de goma le dio en el hombro. Los otros 5 fueron reducidos en menos de 10 segundos. Alejandro seguía de pie en medio de la luz, sin moverse. Leonardo llegó corriendo vestido con chaleco antibalas, el rostro empapado en sudor. ¿Estás loco? ¿Viniste solo? ¿Quién crees que eres? Alejandro exhaló con una leve sonrisa. Un hombre que arriesgó todo para encontrar la verdad. Mientras se llevaban a Nasim, sus ojos seguían fijos en Alejandro. Ya no había desprecio, ni sonrisa. Solo una palabra murmurada entre dientes. Maldito viejo. Al día siguiente, Alejandro fue citado a la sede del gobierno regional de Madrid. Nadie le adelantó el motivo. Al llegar, solo una persona lo esperaba. La ministra del Interior, Estrella Vargas, una mujer de poder, famosa por su dureza y su desprecio hacia los medios. Se levantó para estrecharle la mano. Su mirada era impasible, pero en ella brillaba un respeto evidente. Capitán Romero. No voy a disculparme en nombre del sistema, pero sí voy a agradecerle por haber actuado cuando otros prefirieron callar. Alejandro inclinó la cabeza. No actué para recibir agradecimientos, lo sé. Estrella abrió una carpeta. La policía ha presentado cargos formales contra Rafik Ben Said, nombre real de Nasim El Haddadi, por conspiración terrorista, sabotaje de transporte nacional y uso de documentación falsa en banda organizada. ¿Hay cargos relacionados con Bilbao?, preguntó Alejandro. Estrella hizo una pausa. El expediente ha sido reabierto. Alejandro sintió una corriente cálida atravesar su pecho. Estrella continuó. No podemos borrar su pérdida, pero sí podemos reconocer la verdad. Sobre la mesa había una invitación a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Aviación Civil. Alejandro la observó durante un largo rato. No estoy listo. Yo tampoco, respondió Estrella. Pero el país, sí. Al salir del edificio, el sol de Madrid caía suave. Una brisa agitaba los sauces junto al camino. Alejandro alzó la vista al cielo, aquel que alguna vez fue su condena, y que ahora empezaba a ser suyo de nuevo. Los días que siguieron fueron claros, con luz dorada, bañando las margaritas silvestres a lo largo de los muros. Alejandro ya no contaba el tiempo, vivía en silencio. Parte de él había aceptado que era solo una sombra más, alejándose del cielo que había sido su vida entera. Un día, se escuchó un golpe suave en el portón. Alejandro se levantó. Un joven de aspecto tranquilo sostenía un sobre de papel, algo nervioso. Buenas tardes. ¿Es usted el señor Alejandro Romero? Sí, soy yo. El joven inclinó la cabeza y extendió el sobre. Soy Carlos, empleado de mensajería especial. Me encargaron entregarle esto personalmente. El remitente
Es anónimo. Alejandro abrió el sobre. Dentro, una carta manuscrita sobre papel con filigrana antigua. La letra era inclinada, temblorosa, pero cuidada. Estimado señor Romero, soy Marisol Herrera. Iba en el asiento 12A del vuelo AS-294. Cuando usted detuvo el despegue, yo lo llamé viejo loco. Lo lamento. La semana pasada, la policía vino a mi casa. Me informaron que sobreviví gracias a usted. Si ese avión hubiese despegado, si usted no hubiese escuchado esa voz. Mi nieta de 7 años que viaja con respirador por su alergia severa al maní y yo podríamos haber muerto. Le escribo esta carta para decirle, estoy viva gracias a usted. Y mi nieta no crecerá huérfana porque usted hizo lo correcto. Alejandro leyó cada línea, las manos temblando. Las letras se le rompían dentro de los ojos. En el reverso de la carta, un pequeño papel estaba sujeto, un dibujo con crayones, hecho por una niña. Él aparecía de pie frente a un avión, con un halo sobre la cabeza como un ángel. Alejandro dejó la carta sobre la mesa, sin poder hablar. Por primera vez en muchos años, lloró. No por pérdida, sino por un reconocimiento pequeño, pero sincero. Un día a inicios de marzo, Alejandro recibió la invitación oficial del Ministerio de Transporte y Seguridad Aérea de España. Por primera vez, el gobierno anunciaba públicamente una ceremonia de reconocimiento exclusiva para él, que tendría lugar en el antiguo Congreso de los Diputados en Madrid, con la presencia de representantes de Aerosol, medios de comunicación y las familias de los pasajeros sobrevivientes. Miguel llamó desde Granada. «Papá, ¿vas a ir?» «No lo sé. No necesito su perdón. Esto no es perdón. Es que se reconozca la verdad». Alejandro guardó silencio largo rato. «¿Entonces vendrás conmigo?» «Por supuesto». La ceremonia tuvo lugar en un salón redondo, bañado por luces cálidas. Las butacas estaban llenas. Sobre el estrado principal, el emblema del ala dorada de la aviación civil. Alejandro vestía un traje negro antiguo, sin medallas, sin corbata, sin insignias. A su lado, sentado por primera vez públicamente con él, estaba Miguel. La voz del presentador se escuchó por los altavoces. Invitamos al señor Alejandro Romero, piloto honorario, a subir al escenario y recibir la condecoración del Ministerio de Transporte por su valentía, firmeza y ética profesional más allá de los protocolos. Alejandro subió al estrado. Una ovación ensordecedora lo recibió, ya no dispersa como en los días en que fue cuestionado. Se quedó quieto unos segundos, observando el auditorio. Entre la multitud, reconoció muchos rostros conocidos. Esteban, el auxiliar que se sentó junto al asiento 16C. Leonardo, su compañero de vuelo aquel día. Y Clara, la técnica TEDx que descubrió el dispositivo. Pero lo más importante, vio a Marisol Herrera, la mujer que le escribió la carta, con su nieta pequeña en brazos. La niña le saludó con la mano y corrió hacia el estrado, autorizada por el personal de seguridad. En sus manos tenía un nuevo dibujo, esta vez mostrando a él y a Ana, tomados de la mano bajo un arco iris. Mamá me dijo que ella se llamaba Ana. La dibujé para que usted ya no esté triste. Alejandro se arrodilló y abrazó a la niña. El auditorio quedó en silencio. Se escucharon sollozos desde varios rincones. Miguel se giró discretamente, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro se levantó, tomó el micrófono y con voz ronca dijo: «No soy un héroe, solo soy un padre que perdió a su hija y no quería perder a nadie más. Si hice algo bien, fue porque escuché la voz de mi hija, aunque nadie más la oyera». Todo el salón se puso de pie para aplaudir, esta vez sin ninguna objeción. Mientras tanto, en Madrid, tuvo lugar el juicio contra Rafik Ben Said, el hombre que utilizó la identidad falsa
de Nassim el-Haddadi, 7 meses después de su detención. Aunque no fue un juicio público ampliado, la cobertura mediática internacional fue extensa. Rafik fue acusado de uso de identidad falsa, conspiración para perturbar la seguridad nacional, posesión de dispositivos de control ilegales en aeronaves civiles y, especialmente, vinculación con la muerte de 167 pasajeros en la explosión de 2020. Las pruebas de ADN coincidentes, los diarios hallados en su maleta y un prototipo del dispositivo idéntico al usado en el atentado de Bilbao convencieron al tribunal. El veredicto tomó menos de 3 horas. Sentencia: cadena perpetua sin derecho a reducción. Alejandro no asistió al juicio. No necesitaba ver al hombre ser esposado, ni escucharlo proclamar su inocencia o guardar silencio. Lo único que requería era la certeza de que Ana había sido reconocida como víctima de un acto terrorista, y no como una simple falla técnica sin explicación. Al día siguiente, Alejandro volvió a San Miguel del Campo, el pueblo que en el pasado lo había acogido cuando todo se desmoronaba. Pero esta vez no regresaba para ocultarse. Se presentó en la escuela primaria local y habló con la directora. 3 semanas más tarde, se inauguró una clase especial. Él narraba historias sobre la aviación a los niños, usando aviones de papel y pantallas con imágenes de radar reales. Los chicos lo adoraban. Lo llamaban Don Cielo, porque hablaba del aire como si fuera su compañero más fiel. Un día, la niña de Rizos, nieta de Marisol, se acercó con un cuaderno en la mano. «Abuelito, estoy escribiendo un diario como hacía Ana. Puse que tú vuelas todos los días, aunque no subas a un avión». Alejandro sonrió. «Ana estaría muy orgullosa de ti. ¿Tú la extrañas?» Alejandro asintió con calma. «Sí, pero la tristeza no es para guardarla, es para usarla, como combustible para hacer lo correcto». La niña no entendió del todo, pero asintió con fuerza y salió corriendo como el viento. Esa noche, Alejandro estaba en su pequeño estudio. La luz cálida iluminaba el dibujo de la niña, donde él y Ana aparecían juntos. Abrió su cuaderno y escribió la última línea del manual que había estado redactando. El cielo no necesita solo a los mejores, necesita a quienes llegan en el momento justo. Dejó la pluma, se levantó y salió al patio. El cielo nocturno brillaba repleto de estrellas. Un avión real cruzó por encima, con luces parpadeantes en la serenidad del firmamento. Alejandro alzó la vista y murmuró: «Ana, esta fue la última vez que volé bien, y siempre te recordaré». La historia de Alejandro Romero nos recuerda que el verdadero valor no siempre se encuentra en los actos extraordinarios, sino en atreverse a hacer lo correcto cuando todos dudan de ti. Nos enseña que la intuición bien fundada forma parte de la responsabilidad profesional y que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino para salir a la luz. La lección más profunda es esta: el honor no nace de medallas ni del aplauso público, sino de la tranquilidad de conciencia al tomar decisiones de vida o muerte, por los demás y también por uno mismo.